En el tiempo de los dioses y héroes, en la isla de Chipre, donde el sol brillaba con un fulgor dorado y las olas del mar susurraban secretos antiguos, vivía un escultor llamado Pigmalión. Era un hombre de extraordinario talento, cuyas manos parecían danzar con la piedra, dando vida a figuras que parecían respirar. Sin embargo, en su corazón había un vacío, una soledad que lo acompañaba como una sombra. Pigmalión, desilusionado por la naturaleza de las mujeres que conocía, decidió refugiarse en su arte, esculpiendo una figura que representara la perfección. Una mujer de mármol, tan hermosa que desafiaba a las mismas diosas. La estatua, a la que Pigmalión llamó Galatea, era un prodigio de belleza. Cada curva, cada rasgo, era un reflejo de su anhelo más profundo. Pasaba horas contemplando su obra, hablando con ella como si tuviera vida, compartiendo sus pensamientos y sueños. La soledad del escultor se transformó en una devoción casi religiosa hacia su creación. En su mente, Galatea no era solo una estatua, era la encarnación de todo lo que deseaba y anhelaba. Sin embargo, el misterio de su existencia se cernía sobre él como una nube oscura, pues sabía que era solo un trozo de piedra, un sueño inalcanzable. Una noche, bajo la luz plateada de la luna, Pigmalión se sintió abrumado por su amor por Galatea. En un acto de desesperación y fervor, se dirigió al templo de Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Con el corazón palpitante, imploró a la diosa que le concediera un deseo, que su estatua cobrara vida. Las estrellas titilaban en el cielo, como si el universo mismo escuchara su súplica. Pigmalión, con la voz entrecortada, prometió rendir homenaje a la diosa si su deseo se cumplía. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol acariciaron la tierra, un milagro ocurrió. Pigmalión despertó y, al acercarse a su taller, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Galatea, su amada estatua, había cobrado vida. Sus ojos, antes fríos y de mármol, ahora brillaban con una chispa de humanidad. La figura que había esculpido con tanto amor y dedicación se movía, sonriendo con una dulzura que desarmaba el corazón del escultor. Era un momento de asombro y misterio, donde la línea entre lo divino y lo humano se desdibujaba. Galatea, ahora una mujer de carne y hueso, miró a Pigmalión con una mezcla de curiosidad y amor. Sin embargo, el misterio no se desvanecía. En su mirada había un eco de lo que había sido, un susurro de la piedra que la había formado. Pigmalión, atónito, se dio cuenta de que su amor había trascendido la materia, pero también se preguntó si la esencia de Galatea, la chispa que hacía viva, era realmente suya o un regalo de los dioses. La dualidad de su existencia se convirtió en un enigma que lo perseguiría. Los días pasaron, y la felicidad de Pigmalión y Galatea floreció como un jardín en primavera. Sin embargo, el misterio de su origen nunca se desvaneció del todo. La gente del pueblo, al enterarse del milagro, comenzó a murmurar. Algunos decían que Galatea era un regalo de Afrodita, mientras que otros creían que era un castigo por la arrogancia de Pigmalión al intentar jugar a ser Dios. La fama de la pareja creció, pero con ella también las sombras de la duda y la envidia. Una noche, mientras la luna iluminaba el cielo estrellado, Galatea se acercó a Pigmalión con una expresión de inquietud. ¿Qué pasará si los dioses deciden reclamarme? Preguntó con una voz suave, como un susurro de viento. Pigmalión, sintiendo el peso de su amor y el temor de perderla, la abrazó con fuerza. «Eres mía y siempre lo serás», prometió, aunque en su corazón sabía que el destino de los dioses era incierto y caprichoso. El tiempo continuó su curso, y la vida de Pigmalión y Galatea se llenó de momentos de alegría y amor. Sin embargo, el misterio de su existencia seguía presente, como un eco en el fondo de sus corazones. Un día, mientras paseaban por la playa, Galatea se detuvo y miró el horizonte. «A veces siento que la piedra aún vive en mí», confesó, su voz temblando con la fragilidad de un sueño. Pigmalión, al escucharla, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si la sombra de su pasado estuviera acechando. En la era de los dioses, cuando el Olimpo se alzaba majestuoso sobre la tierra y los mortales aún temían a las fuerzas del universo, existía un titán llamado Atlas.
Era un ser de inmensa fortaleza, con músculos que parecían esculpidos por los mismos dioses. Sin embargo, su destino se tornó sombrío en el año en que los cielos se dividieron y los dioses decidieron castigar a los titanes por su rebelión. Fue en el año de la Gran Guerra, cuando el cielo y la tierra se enfrentaron en un clamor de truenos y relámpagos, que Atlas fue condenado a sostener el firmamento, un castigo que resonaría a través de los siglos. El eco de su pena se extendió por los valles y montañas, y los mortales, alzando la vista, veían a Atlas erguido en la cima de una colina, su figura imponente recubierta de sombras. La carga que llevaba era invisible, pero su peso se sentía en el aire, como un susurro de desesperación que envolvía a quienes se atrevían a mirarlo. Los dioses, en su infinita sabiduría, habían decidido que el titán debía ser un recordatorio de la arrogancia de su especie, un símbolo de la eterna lucha entre el poder y la humildad. Los días se convirtieron en años y los años en siglos, mientras Atlas permanecía inmóvil, su mirada perdida en el horizonte. Se decía que, en las noches más oscuras, podía oír el lamento de las estrellas, que se sentían atrapadas en su prisión celeste. Los astros que una vez danzaron libremente en el firmamento, ahora se sentían culpables por la condena de su guardián. En su soledad, Atlas comenzó a hablar con ellos, compartiendo sus pensamientos y anhelos, creando un vínculo que trascendía la distancia entre el cielo y la tierra. Los mortales, intrigados por la figura del titán, comenzaron a contar historias sobre él. Se decía que, en las noches de luna llena, aquellos que se acercaban a la colina podían escuchar sus susurros, ecos de antiguas batallas y promesas olvidadas. Algunos afirmaban que, si uno prestaba atención, podía vislumbrar visiones de un mundo donde Atlas no era un prisionero, sino un rey, gobernando sobre un reino de titanes y dioses. Sin embargo, la mayoría se alejaba, temerosos de la tristeza que emanaba de su ser. En el año de la gran tormenta, cuando los cielos se oscurecieron y los vientos aullaron como bestias salvajes, un joven llamado Perseo se aventuró a la colina. Movido por la curiosidad y la compasión, se acercó a Atlas, quien lo miró con ojos cansados pero llenos de sabiduría. ¿Por qué cargas con este peso, oh titán? Srenia preguntó Perseo, su voz temblando ante la grandeza del ser que tenía ante él. Atlas, con un suspiro que resonó como un trueno, respondió: No es solo el cielo lo que sostengo, sino el destino de todos los que habitan bajo su sombra. Perseo, con el corazón palpitante, sintió que la historia de Atlas era un reflejo de su propia lucha. En su búsqueda de gloria y reconocimiento, había olvidado la importancia de la humildad y la conexión con los demás. Así, decidió ayudar al titán, buscando la manera de liberar su carga. En su travesía, se encontró con dioses y criaturas míticas, cada uno ofreciendo fragmentos de sabiduría que lo guiaron en su misión. Sin embargo, el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, y la sombra de Atlas seguía alargándose. Mientras tanto, en el Olimpo, los dioses observaban con interés el empeño de Perseo. Atenea, la diosa de la sabiduría, sintió una chispa de esperanza en su corazón. Quizás, si el joven logra liberar a Atlas, se restaurará el equilibrio entre los dioses y los titanes, murmuró. Pero Zeus, el rey de los dioses, se mostró escéptico. El castigo de Atlas es un recordatorio de nuestra victoria. No podemos permitir que se rompa el ciclo de la justicia, advirtió, su voz resonando como un trueno en el cielo. En su búsqueda, Perseo se enfrentó a desafíos que pusieron a prueba su valor y determinación. Desde monstruos marinos hasta serpientes de fuego, cada obstáculo parecía diseñado para desviar su camino. Sin embargo, la imagen de Atlas, sosteniendo el cielo con una mezcla de resignación y dignidad, lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, en el año de la revelación, Perseo encontró la clave para liberar al titán, un antiguo artefacto que contenía la esencia de la libertad, escondido en las profundidades de una cueva olvidada. Con el artefacto en mano, Perseo regresó a la colina, donde Atlas lo esperaba, su mirada llena de esperanza y desconfianza. ¿Has encontrado la manera de liberarme? Component placement, preguntó el titán, su voz resonando como un eco en la noche.
Perseo, con el corazón latiendo con fuerza, levantó el artefacto hacia el cielo. En ese instante, un rayo de luz atravesó la oscuridad y el firmamento tembló. La carga de Atlas comenzó a desvanecerse, y el titán, por primera vez en milenios, sintió el alivio de la libertad. En el año 1275 a.C., en la vasta llanura de Troya, se alzaba un reino que, aunque pequeño en comparación con otros, era conocido por su riqueza y su belleza. La ciudad, rodeada de colinas y bañada por el mar Egeo, era un lugar donde los dioses a menudo descendían para observar a los mortales. En aquellos días, la ambición de los hombres y la rivalidad entre los dioses tejían un tapiz de intrigas y misterios que resonaban en cada rincón de la tierra. Fue en ese tiempo que Apolo, el dios de la luz y la profecía, y Poseidón, el señor de los mares, se unieron en un pacto inusual. Ambos dioses, deseosos de demostrar su poder y su destreza, decidieron que construirían los muros de Troya, una tarea que no solo protegería a la ciudad, sino que también dejaría una huella indeleble en la historia. Sin embargo, la construcción no sería sencilla, pues cada uno de ellos tenía su propia visión de lo que debía ser la fortaleza. Apolo, con su mirada serena y su lira en mano, imaginaba muros que brillaran con la luz del sol, construidos con mármoles resplandecientes que reflejaran la belleza del cielo. En su mente, los muros no solo eran una barrera física, sino un símbolo de la grandeza de la civilización troyana. Por otro lado, Poseidón, con su tridente en mano y la furia de las olas en su corazón, deseaba que los muros fueran imponentes y robustos, hechos de rocas extraídas de las profundidades del océano, capaces de resistir cualquier embate de la naturaleza. Los dioses comenzaron su labor en la oscuridad de la noche, cuando los mortales dormían y el silencio reinaba en la llanura. Con cada golpe de su tridente y cada acorde de la lira, los muros comenzaron a elevarse, como si la tierra misma respondiera a su llamado. Sin embargo, a medida que avanzaba la construcción, la rivalidad entre Apolo y Poseidón se intensificaba. Cada uno intentaba superar al otro, y la obra se tornaba en un espectáculo de luces y sombras, donde la belleza y la fuerza se entrelazaban en un baile divino. Los mortales, al despertar, se maravillaban ante la majestuosidad de los muros que se alzaban ante ellos. Sin embargo, también comenzaron a murmurar sobre el origen de tal grandeza. Algunos decían que los dioses estaban enojados, que su competencia había desatado fuerzas que podrían traer consigo la destrucción. Otros, más supersticiosos, creían que los muros eran un presagio de calamidades venideras, un recordatorio de que la ambición de los dioses podía ser tanto una bendición como una maldición. Mientras tanto, en el corazón de la construcción, Apolo y Poseidón se enfrentaban en un duelo de ingenio. Apolo con su luz intentaba iluminar los rincones oscuros de la obra, mientras que Poseidón, con su poder, desataba tormentas que hacían temblar la tierra. Las olas del mar chocaban contra las rocas, y el eco de sus disputas resonaba en el aire, creando un ambiente de tensión palpable. Los mortales, atemorizados, se refugiaban en sus hogares, temiendo que la ira de los dioses se desatara sobre ellos. En una noche particularmente oscura, cuando la luna se ocultó tras nubes amenazadoras, un extraño fenómeno ocurrió. Un rayo de luz emanado de la lira de Apolo se entrelazó con un torrente de agua que brotó del tridente de Poseidón, creando un espectáculo sobrenatural. Los mortales, atónitos, observaron cómo los muros de Troya brillaban con una luz etérea, como si la ciudad misma estuviera viva. Sin embargo, en ese mismo instante, un temblor sacudió la tierra, y los cimientos de la obra comenzaron a resquebrajarse. Los dioses, al darse cuenta de que su rivalidad había desatado fuerzas que no podían controlar, decidieron poner fin a su competencia. Con un último esfuerzo, unieron sus poderes, y en un instante de armonía, los muros de Troya se consolidaron, fusionando la luz y el agua en una estructura que desafiaba el tiempo. Sin embargo, el precio de esta unión fue alto. La ciudad, aunque protegida, quedó marcada por la tensión entre sus creadores, un recordatorio de que incluso los dioses podían caer en la trampa de la ambición. En la era de los héroes,
Cuando los dioses caminaban entre los mortales y el destino de los hombres se entrelazaba con el capricho de las deidades, existió una mujer llamada Níobe, hija de Tántalo, quien se alzaba con orgullo en la ciudad de Tebas. Era conocida por su belleza y su inteligencia, pero sobre todo por la abundancia de su descendencia. Níobe había engendrado 14 hijos, 7 varones y 7 mujeres, y su corazón rebosaba de vanidad al compararse con Leto, la diosa madre de Apolo y Artemisa, quienes solo habían traído al mundo a 2. En su arrogancia, Níobe se atrevió a desafiar a la diosa, proclamando que su maternidad era superior y que merecía más veneración que la que se otorgaba a Leto. Los ecos de su desafío resonaron en las colinas de Tebas, y los dioses, siempre atentos a las ofensas de los mortales, no tardaron en escuchar. Leto, herida en su orgullo y en su corazón, decidió que la insolencia de Níobe debía ser castigada. En una noche oscura, cuando la luna se ocultaba tras nubes de tormenta, Apolo y Artemisa, armados con sus arcos y flechas, descendieron del monte Olimpo. La ira de los dioses era implacable, y su venganza certera. Los hijos de Níobe, desprevenidos y ajenos a la tragedia que se avecinaba, se encontraban en un campo, riendo y jugando bajo el sol. Apolo, con su mirada fría y decidida, apuntó su arco hacia los varones, mientras que Artemisa, con la gracia de una sombra, se dirigió hacia las hijas. Las flechas volaron como un susurro en el viento, y en un instante, la risa se tornó en gritos de horror. Los 14 hijos de Níobe cayeron, uno tras otro, como hojas marchitas en el otoño, dejando a su madre sumida en un abismo de desesperación. El eco de la tragedia resonó en los corazones de los tebanos, y Níobe, al enterarse de la muerte de sus amados, se convirtió en una figura de dolor y sufrimiento. Su belleza se desvaneció, y su rostro, antes radiante, se tornó en una máscara de tristeza. En su desesperación, buscó consuelo en los dioses, pero su súplica fue en vano. Ni siquiera las lágrimas que brotaban de sus ojos podían ablandar el corazón de Leto, quien había decidido que el castigo debía ser eterno. Desolada, Níobe se retiró a las montañas, donde el viento aullaba como un lamento. Allí, en la soledad de su dolor, se convirtió en piedra, un símbolo de la vanidad y la arrogancia que había llevado a su ruina. Su figura, inmóvil y silenciosa, se alzó en la cima de una montaña, y se decía que, en las noches de luna llena, se podían escuchar sus sollozos resonando en el aire, un recordatorio de que la soberbia ante los dioses nunca quedaría sin castigo. Los tebanos, aterrados por la historia de Níobe, comenzaron a contarla como una advertencia. En cada rincón de la ciudad se murmuraba sobre la madre que había perdido todo por su orgullo. Las generaciones venideras aprendieron a temer a los dioses y a respetar su poder, recordando que la grandeza de un ser humano no se mide por la cantidad de hijos que tiene, sino por la humildad y el respeto que muestra hacia aquellos que rigen el destino. Sin embargo, el eco de la tragedia de Níobe no se limitó a Tebas. Se decía que su historia cruzó mares y montañas, llegando a oídos de otros pueblos. En las tierras lejanas, donde el sol se ocultaba tras montañas doradas, los bardos cantaban sobre la madre que había desafiado a los dioses y había pagado un precio terrible. Su historia se convirtió en un mito, un relato que advertía sobre los peligros de la arrogancia y la importancia de la modestia. Con el paso del tiempo, el lugar donde Níobe se había convertido en piedra se transformó en un santuario, un sitio sagrado donde los mortales acudían a rendir homenaje a la madre perdida. Las flores crecían en su honor, y los peregrinos dejaban ofrendas a los dioses, implorando por su favor y recordando la lección que Níobe había dejado en su trágica estela. En la vasta y enigmática tela del destino, donde los hilos del tiempo se entrelazan en un patrón que escapa a la comprensión de los mortales, se encuentran las Moiras, las 3 hermanas que tejen el destino de cada ser humano. Cloto, la hilandera, con su rueca de oro, da inicio a la vida, hilando el primer hilo que representa el nacimiento. En el año 1500 antes de nuestra era, en la penumbra de un bosque sagrado, se decía que los ecos de sus risas resonaban entre los árboles, mientras los dioses observaban con interés el juego de la vida que comenzaba a desarrollarse. Láquesis, la que mide, se erguía con su vara en mano,
midiendo con precisión el hilo de la existencia de cada individuo. En el año 1400 antes de nuestra era, se cuenta que un joven guerrero, ansioso por cambiar su destino, se adentró en el bosque donde las moiras tejían. Con un corazón lleno de valentía, se acercó a ellas, implorando que le otorgaran un hilo más largo, uno que le permitiera vivir eternamente. Pero las moiras, con su sabiduría ancestral, le respondieron con un enigmático silencio, dejando al guerrero atrapado en la incertidumbre de su propio destino. Finalmente, Atropos, la que corta, aguardaba con sus temibles tijeras, lista para dar fin a la vida de aquellos que habían cumplido su tiempo. En el año 1300, antes de nuestra era, se dice que un anciano, que había vivido más de lo que cualquier mortal podría imaginar, se presentó ante las moiras. Con una voz temblorosa, pidió que su vida se alargara, pero Atropos, con una mirada penetrante, le susurró que el tiempo no se puede desafiar. En ese instante, el anciano comprendió que su destino ya estaba sellado, y que el ciclo de la vida y la muerte era un misterio que solo las moiras podían desentrañar. Las leyendas cuentan que, en el año 1200 antes de nuestra era, un héroe, conocido por su astucia, intentó engañar a las moiras. Con un plan elaborado, se disfrazó de un dios y se presentó ante ellas, ofreciendo un regalo divino a cambio de un hilo de vida más favorable. Sin embargo, las moiras, con su aguda percepción, vieron a través de su disfraz y lo condenaron a vivir una vida llena de desdicha, un recordatorio de que el destino no puede ser alterado por la astucia humana. En el año 1100 antes de nuestra era, un oráculo, conocido por su conexión con los dioses, se aventuró a buscar a las moiras. Deseaba conocer el futuro de su pueblo, temeroso de la guerra que se avecinaba. Al llegar al claro donde las hermanas tejían, se arrodilló y pidió una visión. Las moiras, en un acto de compasión, le mostraron un hilo desgastado, simbolizando la fragilidad de la vida. El oráculo, con el corazón pesado, regresó a su pueblo, llevando consigo el peso del conocimiento y la certeza de que el destino de todos estaba entrelazado. En el año 1000 años antes de nuestra era, un poeta, inspirado por las moiras, compuso un canto que resonó en los corazones de los mortales. Su obra hablaba de la inevitabilidad del destino y de cómo cada hilo, aunque frágil, tenía su propósito. Se decía que al escuchar su canto, las moiras sonrieron, pues el poeta había comprendido que el misterio del destino no era solo un juego de hilos, sino una danza cósmica que unía a todos los seres en un mismo tejido. Las moiras, guardianas del destino, eran temidas y reverenciadas. En el año 900 antes de nuestra era, un rey, en su afán de poder, decidió desafiar a las hermanas. Convocó a los más sabios de su reino para encontrar una forma de eludir su control. Sin embargo, al intentar manipular el destino, el rey se encontró atrapado en un laberinto de desgracias, donde cada decisión que tomaba lo llevaba a un final más oscuro. Las moiras, desde su morada, observaban con una mezcla de tristeza y satisfacción, recordándole que el destino es un camino que debe ser recorrido, no desafiado. En el año 800 antes de nuestra era, un grupo de guerreros, en busca de gloria, se aventuró a encontrar a las moiras. Creían que, al obtener su favor, podrían cambiar el curso de la guerra que se avecinaba. Sin embargo, al llegar al claro, se encontraron con un silencio abrumador. Las moiras, al ver su arrogancia, decidieron no intervenir, dejando que el destino siguiera su curso. Los guerreros, al regresar a su hogar, se dieron cuenta de que sus acciones habían sido en vano, y que el verdadero poder residía en aceptar lo inevitable. En el tiempo de los dioses, cuando la tierra aún vibraba con la energía de lo divino, existía un joven de belleza inigualable llamado Adonis. Nacido de la unión entre la mortal Mirra y el rey de los dioses, Siniras, su llegada al mundo fue un acontecimiento que resonó en los cielos. Se dice que, al nacer, su madre lo ocultó en un cofre y lo entregó a Perséfone, la reina del inframundo, quien quedó cautivada por su esplendor. Era el año de la creación de los hombres, en el milenio antes de la era de los héroes, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales. Adonis creció en el reino de Hades, donde la oscuridad lo envolvía, pero su luz interior brillaba con fuerza. Perséfone, al ver su belleza,
se enamoró perdidamente de él, y su amor era tan profundo que incluso los ecos del inframundo se llenaron de susurros de pasión. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Afrodita, la diosa del amor y la belleza, sintió la pérdida de su amado y descendió a las profundidades para reclamarlo. Era el año 1500 antes de la llegada de los grandes héroes, un tiempo en que el amor y la guerra se entrelazaban en un delicado equilibrio. El encuentro entre Afrodita y Perséfone fue un espectáculo de luces y sombras. Las dos diosas, cada una con su poder y su deseo, se enfrentaron en un duelo de miradas y palabras. La belleza de Afrodita era como un rayo de sol que atravesaba la penumbra, mientras que la majestad de Perséfone emanaba la profundidad del misterio. En ese instante, el destino de Adonis pendía de un hilo, y el universo parecía contener la respiración. Los dioses desde sus altos tronos observaban con interés, sabiendo que el amor y la rivalidad podían desatar fuerzas inimaginables. Finalmente Zeus, el rey de los dioses, intervino. Decidió que Adonis pasaría parte del año con Afrodita y parte con Perséfone, un ciclo que reflejaba el cambio de las estaciones. Así, Adonis se convirtió en un símbolo de la vida y la muerte, de la primavera y el invierno. En el año 1500 antes de la era de los héroes, el ciclo de su vida comenzó, y con él, la historia de su trágico destino se tejió en el tapiz del tiempo. Adonis, con su espíritu indomable, se convirtió en un cazador audaz, recorriendo los bosques y montañas, desafiando a las bestias y buscando la gloria. Sin embargo, su pasión por la caza lo llevó a un encuentro fatídico con un jabalí, un ser que, según se decía, era un enviado de Ares, el dios de la guerra, celoso del amor que Afrodita sentía por el joven. En el año 1501, el destino se tornó oscuro y la sangre de Adonis manchó la tierra, un recordatorio de que incluso la belleza más pura puede ser efímera. La noticia de su muerte llegó a Afrodita como un rayo que partía el cielo. Desgarrada por el dolor, corrió hacia el lugar donde yacía su amado, y sus lágrimas se convirtieron en flores que brotaron del suelo, simbolizando la vida que renace de la muerte. En ese momento, el ciclo de la vida y la muerte se hizo evidente, y la naturaleza misma pareció llorar la pérdida de un ser tan hermoso. Era el año 1502, y el mundo se sumió en un luto profundo. Los dioses, al ver el sufrimiento de Afrodita, decidieron honrar la memoria de Adonis. Cada primavera, cuando las flores florecían, se celebraba un festival en su nombre, un tributo a la belleza efímera y a la pasión que une a los mortales y a los dioses. En el año 1503, las gentes de la tierra se reunieron en los bosques, ofreciendo ofrendas y cantando himnos que resonaban en el aire, recordando la historia de amor que había trascendido la muerte. Sin embargo, el misterio de Adonis no terminó con su muerte. Se decía que su alma, tras dejar el cuerpo, ascendió a los cielos y se convirtió en una constelación, un faro de luz que guiaba a los perdidos. En el año 1504, los astrónomos de la época comenzaron a observar un nuevo grupo de estrellas que brillaban con intensidad, y los sabios interpretaron que era el espíritu de Adonis, vigilando a aquellos que amaban y perdían. En el tiempo de los dioses y héroes, cuando la tierra aún resonaba con los ecos de las hazañas de los inmortales, existía una joven de belleza inigualable llamada Dafne. Era hija de Peneo, el dios de los ríos, y su esplendor era tal que incluso las ninfas del bosque se sentían opacadas por su luz. En el año de la fundación de Roma, 1000 años antes de que la ciudad se alzara en gloria, Dafne vagaba por los bosques de la antigua Grecia, donde los árboles susurraban secretos y las sombras danzaban al compás del viento. Su corazón, sin embargo, era libre y reacio a las ataduras del amor. Pero el destino, caprichoso como siempre, había tejido un hilo oscuro en la vida de Dafne. Apolo, el dios del sol y de la música, había fijado su mirada en ella. Su belleza lo había cautivado, y su corazón ardía con un deseo que no conocía límites. En el año de la llegada de los argonautas, Apolo, con su cabello dorado brillando como el oro, se lanzó en una persecución tras la joven, ignorando las advertencias de su madre, Leto, quien le había enseñado que el amor no se forzaba,
sino que debía ser un regalo mutuo. Dafne, al sentir la presencia del dios tras de ella, sintió que su corazón se llenaba de terror. No deseaba ser atrapada por el amor, pues en su mente la libertad era un tesoro más valioso que cualquier joya que pudiera ofrecerle un dios. Así, corrió con la agilidad de una gacela, sus pies descalzos apenas tocando el suelo, mientras los árboles se inclinaban para protegerla de la mirada ardiente de Apolo. En el año de la guerra de Troya, cuando los héroes luchaban por la gloria, Dafne se convirtió en un símbolo de la resistencia ante el amor no deseado. Mientras la distancia entre ellos se acortaba, Dafne clamó a su padre, Peneo, en busca de ayuda. «Padre, sálvame de este destino». Srenia suplicó, su voz resonando entre los ecos del bosque. En respuesta a su súplica, el dios de los ríos sintió la angustia de su hija y decidió intervenir. En un instante, el aire se tornó denso y el agua de su río comenzó a burbujear, como si la naturaleza misma se preparara para un cambio radical. En el año de la construcción del templo de Apolo en Delfos, el bosque se llenó de un aura mágica, y el destino de Dafne estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando Apolo finalmente alcanzó a Dafne, ella se encontraba al borde de un claro, donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un espectáculo de sombras danzantes. Pero en lugar de rendirse a su abrazo, Dafne sintió que su cuerpo comenzaba a transformarse. Sus pies se hundieron en la tierra, sus brazos se convirtieron en ramas, y su cabello se tornó en hojas brillantes. En el año de la muerte de Hércules, el bosque se llenó de un aroma fresco y dulce, mientras la joven se convertía en un laurel, un árbol sagrado que simbolizaría la victoria y la resistencia. Apolo, atónito y desolado, se arrodilló ante el laurel que una vez fue su amada. Su corazón, que ardía de deseo, ahora se llenaba de tristeza y admiración. «Aunque no puedas ser mía, siempre serás parte de mí», murmuró mientras acariciaba las hojas del árbol. En ese momento, el laurel se convirtió en un símbolo eterno de amor no correspondido, y Apolo decidió que llevaría siempre una corona de laurel en su cabeza, como un recordatorio de su amor por Dafne. El laurel, a partir de entonces, se convirtió en un árbol sagrado, venerado por los griegos. En el año de la primera Olimpiada, los vencedores eran coronados con hojas de laurel, un tributo a la belleza y la resistencia de Dafne. Las historias de su transformación se contaban en los banquetes y en los festivales, y su nombre se convirtió en un eco en los corazones de aquellos que valoraban la libertad por encima de todo. El bosque, donde una vez corrió la joven, se llenó de leyendas, y los viajeros que pasaban por allí sentían la presencia de su espíritu. Sin embargo, el misterio de la transformación de Dafne no se limitaba a su forma física. Se decía que su esencia permanecía en el aire, en el susurro del viento entre las hojas, y que aquellos que se acercaban al laurel podían escuchar su risa, un eco de la libertad que había elegido. En el año de la llegada de los romanos a Grecia, el laurel se convirtió en un símbolo de resistencia, y su historia se entrelazó con la de los héroes que luchaban por la libertad y la justicia. En el año 1500 antes de nuestra era, en un tiempo donde los dioses caminaban entre los mortales y los oráculos susurraban secretos en el viento, un joven príncipe de Tiro llamado Cadmo se aventuró en tierras desconocidas. Su corazón ardía con la búsqueda de su hermana Europa, quien había sido raptada por el dios Zeus, disfrazado de un magnífico toro. La angustia de su búsqueda lo llevó a cruzar mares y montañas, hasta que, guiado por un sueño profético, se encontró en la vasta llanura de Beocia, donde el destino aguardaba con un misterio que cambiaría el curso de la historia. Al llegar a estas tierras, Cadmo se encontró con un oráculo que le reveló que debía fundar una ciudad en el lugar donde hallara una vaca con un distintivo, que llevara una carga de flores en su lomo. Intrigado, el príncipe se adentró en el bosque, donde los ecos de la naturaleza parecían murmurar secretos olvidados. Tras horas de búsqueda, finalmente avistó a la vaca, que con su andar sereno lo condujo a un claro iluminado por la luz de la luna. Allí, en el corazón de la noche, Cadmo comprendió que su destino estaba entrelazado con el de esta tierra. Sin embargo, el camino hacia la fundación de Tebas no sería sencillo.
Al intentar sacrificar la vaca en honor a los dioses, Cadmo se encontró con un dragón de escamas brillantes y ojos como brasas, guardián de la fuente sagrada de Ares. La criatura, feroz y temible, se lanzó contra él con una furia que resonó en el aire. En un combate épico, Cadmo, armado con su valentía y astucia, logró vencer al monstruo, pero no sin antes recibir la bendición de Ares, quien le otorgó el poder de transformar la adversidad en fortaleza. Con la piel del dragón como trofeo, Cadmo sembró los dientes de la bestia en la tierra, y de ellos brotaron guerreros feroces, los Espartoi, que emergieron de la tierra como sombras de la muerte. Sin embargo, la ambición y la rivalidad entre ellos llevaron a una lucha fratricida, donde solo unos pocos sobrevivieron. Estos guerreros, unidos por la sangre y el destino, se convirtieron en los primeros habitantes de la nueva ciudad que Cadmo había soñado. Así, en el año 1500 antes de nuestra era, se erguía Tebas, una ciudad forjada en la lucha y la sangre, un lugar donde los dioses y los hombres se entrelazaban en un eterno juego de poder. A medida que la ciudad crecía, también lo hacían los misterios que la rodeaban. Se decía que en las noches de luna llena, las almas de los guerreros caídos vagaban por las calles, buscando redención. Los habitantes de Tebas, temerosos y reverentes, ofrecían sacrificios a los dioses, esperando apaciguar a aquellos que habían encontrado la muerte en la batalla. Las leyendas hablaban de un templo dedicado a Ares, donde los ecos de antiguas batallas resonaban, y donde los sacerdotes, en trance, podían comunicarse con los espíritus de los guerreros. El destino de Tebas estaba marcado por la tragedia y el misterio. En el año 1500 antes de nuestra era, la ciudad se vio envuelta en una serie de calamidades, desde plagas hasta guerras, que parecían ser el resultado de la ira de los dioses. Los oráculos, en sus visiones, advertían sobre la llegada de un héroe que traería la salvación, pero también la destrucción. Los ciudadanos, atrapados entre la esperanza y el miedo, comenzaron a buscar respuestas en los antiguos mitos, donde cada sombra parecía tener un significado oculto. Entre los habitantes de Tebas se encontraba una joven llamada Semele, quien, atraída por el misterio de su linaje, se convirtió en la amante de Zeus. Su historia, marcada por la pasión y la tragedia, se entrelazó con la de la ciudad, y su destino se convirtió en un símbolo de la dualidad de la vida y la muerte. En un giro inesperado, Semele, impulsada por la curiosidad, pidió a Zeus que se mostrara en toda su gloria divina. Sin embargo, la luz de un dios es un fuego que consume, y su deseo la llevó a un destino trágico, dejando a Tebas marcada por la sombra de su sacrificio. Los ecos de la historia de Cadmo y Semele resonaron a través de los siglos, y la ciudad de Tebas se convirtió en un lugar de culto y misterio. Los viajeros que llegaban a sus puertas se encontraban con un laberinto de leyendas, donde cada esquina parecía susurrar secretos de un pasado glorioso y oscuro. Las ruinas de templos y palacios, cubiertos de hiedra y olvido, eran testigos de un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres. Y los hombres, a su vez, eran a menudo sus peones en un juego de poder y destino. En el tiempo de los héroes, cuando los dioses caminaban entre los mortales y la tierra estaba impregnada de magia, existía una joven de extraordinaria belleza y habilidades sin par. Su nombre era Atalanta, hija del rey Esqueneo, quien al nacer fue abandonada en el bosque por su padre, que deseaba un hijo varón. Criada por una madre loba, Atalanta se convirtió en una cazadora formidable, con una agilidad y destreza que la hacían temida incluso por los más valientes guerreros. Era conocida en toda Grecia por su velocidad, y su fama se extendía como el eco de un susurro en la brisa. En el año de los dioses, 1000 años antes de la llegada de Cristo, Atalanta decidió que no se sometería a las ataduras del matrimonio. Consciente de que muchos pretendientes la buscaban, ideó un astuto plan para evitar la unión que tanto temía. Anunció que se casaría solo con aquel que pudiera vencerla en una carrera. Los hombres, llenos de orgullo y ambición, aceptaron el desafío, sin saber que la velocidad de Atalanta era un regalo de los dioses, un don que pocos podían igualar. Los días pasaron y los pretendientes se alinearon, cada uno más ansioso que el anterior. Entre ellos se encontraba Hipómenes,
un joven de noble linaje, cuya determinación ardía como el fuego en su pecho. A pesar de las advertencias de sus amigos, que le decían que era un desafío imposible, Hipómenes se sintió atraído por la belleza y la fuerza de Atalanta. En su corazón sabía que debía encontrar una manera de ganar la carrera, y con ella, el amor de la cazadora. El día de la carrera llegó y el aire estaba cargado de tensión. Los espectadores se agolpaban en las colinas. Susurros de emoción y temor flotaban en el aire. Atalanta, con su cabello dorado ondeando como el oro bajo el sol, se preparó en la línea de salida, mientras Hipómenes, con el corazón palpitante, se colocaba a su lado. La diosa Artemisa, protectora de la casa, observaba desde las sombras, sabiendo que el destino de ambos estaba a punto de entrelazarse de manera inesperada. Al sonar la señal, ambos corredores se lanzaron como flechas, dejando tras de sí un rastro de polvo y asombro. Atalanta, con su velocidad sobrenatural, tomó la delantera, pero Hipómenes, impulsado por su amor y su deseo, comenzó a cerrar la distancia. En su mente, una idea brillante surgió. Si podía distraer a Atalanta, tal vez tendría una oportunidad. Recordando las manzanas doradas que le había dado Afrodita, la diosa de la belleza, decidió usarlas como su arma secreta. Mientras corrían, Hipómenes lanzó una de las manzanas doradas al suelo. El brillo del fruto atrajo la atención de Atalanta, quien al ver la maravilla, no pudo resistir la tentación de detenerse y recogerla. Sin embargo, su instinto de cazadora la llevó a seguir corriendo, dejando atrás la manzana y a su rival. Pero Hipómenes, astuto y decidido, lanzó otra manzana, y esta vez Atalanta no pudo evitarlo. La belleza del oro la desvió de su camino, y él aprovechó la oportunidad para ganar terreno. La carrera continuó, y el corazón de Hipómenes latía con fuerza. Con cada manzana que lanzaba, Atalanta se detenía, cada vez más cautivada por el brillo de los frutos. Finalmente, en un giro del destino, Hipómenes cruzó la línea de meta, victorioso. La multitud estalló en vítores, pero el triunfo fue agridulce, pues Atalanta, al darse cuenta de que había sido engañada, sintió una mezcla de ira y admiración por su astuto oponente. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. En su celebración, Hipómenes olvidó agradecer a Afrodita por su ayuda, y la diosa, ofendida, decidió castigar a la pareja. En un momento de descuido, mientras se entregaban a la pasión, los dos fueron transformados en leones, condenados a vagar por la tierra, incapaces de encontrar la paz que tanto anhelaban. Así, la historia de Atalanta y Hipómenes se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que el amor y la astucia pueden entrelazarse, pero también pueden llevar a un destino trágico. En el principio de los tiempos, cuando el universo era un vasto abismo de silencio y oscuridad, existía solo el caos primordial, un vacío insondable que contenía en su seno la esencia de todo lo que sería. Era el año que los mortales no podrían concebir, un tiempo antes del tiempo, donde no había dioses ni mortales, solo un mar de posibilidades infinitas. En este caos, todo estaba en un estado de confusión y desorden, un torbellino de fuerzas que aguardaban el momento propicio para manifestarse. De este caos surgió Gea, la tierra misma, una deidad primordial que emergió como una figura sólida y maternal. Con su cuerpo fértil, Gea comenzó a dar forma al mundo, creando montañas majestuosas que se alzaban hacia el cielo y valles profundos que se extendían como brazos abiertos. En el año de la creación, que los antiguos griegos llamarían el año de la primera luz, Gea se sintió sola en su vastedad y decidió que necesitaba compañía. Así, de su propia esencia, dio vida a Urano, el cielo, quien se extendió sobre ella como un manto estrellado. La unión de Gea y Urano fue un acto de amor y creación, pero también de misterio. Juntos engendraron a los titanes, seres de inmensa fuerza y poder, que gobernarían el mundo antes de que los dioses olímpicos reclamaran su lugar. Sin embargo, en el corazón de Urano habitaba un oscuro secreto. Temía a sus propios hijos, pues sabía que uno de ellos lo derrocaría. Así, en un acto de desesperación, encerró a los titanes en las profundidades de Gea, sumiendo a su progenie en la oscuridad.
Gea, dolida por la traición de su amado, decidió actuar. En el año que los mortales recordarían como el año de la rebelión, forjó una espada de obsidiana y la entregó a su hijo Cronos, el más joven de los titanes. Con el poder de la venganza en su corazón, Cronos se armó con la espada y en una noche oscura y silenciosa se enfrentó a su padre. La batalla fue feroz, un choque de titanes que resonó en los confines del universo. Y al final, Cronos, con un golpe certero, destronó a Urano, quien fue arrojado al abismo. Con Urano desterrado, Cronos se convirtió en el nuevo gobernante del cosmos, pero el ciclo de la traición no había terminado. En el año que los dioses llamarían el año de la profecía, Cronos, temeroso de que sus propios hijos lo derrocaran, decidió devorarlos al nacer. Así, cada vez que su esposa Rea daba a luz, él se tragaba a los recién nacidos, sumiendo a Gea en un profundo lamento por la pérdida de su descendencia. Sin embargo, Rea, en un acto de astucia y amor, logró salvar a su hijo más joven, Zeus. En el año que los mortales recordarían como el año del engaño, escondió al niño en una cueva en la isla de Creta y le dio a Cronos una piedra envuelta en pañales, que éste, engañado, devoró sin sospechar la verdad. Zeus creció en secreto, alimentado por la leche de la cabra Amaltea y protegido por las ninfas, mientras el mundo seguía girando bajo el yugo de su padre. Al llegar a la madurez, Zeus, con el poder de los cielos en su interior, decidió que era hora de liberar a sus hermanos y vengar la traición de Cronos. En el año que los dioses llamarían el año de la liberación, Zeus se presentó ante su padre y con la ayuda de Metis, la diosa de la sabiduría, le ofreció una poción que lo obligó a vomitar a sus hermanos, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Juntos, los dioses se unieron en una lucha titánica contra Cronos y los titanes, desatando un caos que resonó en los cielos y la tierra. La guerra, conocida como la titanomaquia, se extendió por años, un conflicto que sacudió los cimientos del mundo. En el año que los mortales recordarían como el año de la victoria, Zeus y sus hermanos, con la ayuda de los cíclopes y los hecatonquiros, lograron derrotar a los titanes. Con un rayo en su mano, Zeus selló a Cronos y a sus seguidores en el Tártaro, un abismo oscuro y sin fin, donde permanecerían por la eternidad, lejos de la luz y la vida. En tiempos remotos, cuando el mundo aún era joven y los dioses caminaban entre los mortales, existía una vasta y enigmática región conocida como Tesalia, donde los valles se entrelazaban con montañas majestuosas y ríos de aguas cristalinas. En este lugar, los centauros, criaturas de la mitología griega, habitaban en los bosques densos y en las llanuras abiertas. Con la parte superior del cuerpo de un hombre y la parte inferior de un caballo, estos seres eran tanto sabios como salvajes, y su existencia era un reflejo de la dualidad de la naturaleza humana. Los centauros eran conocidos por su destreza en la caza y su habilidad en la guerra, pero también por su amor por el vino y la música. En el año 1600 a.C., se celebraban grandes festivales en su honor, donde mortales y centauros se reunían para compartir historias y banquetes. Sin embargo, la relación entre estas criaturas y los humanos era compleja, marcada por la admiración y el temor. Los centauros eran considerados tanto protectores como peligrosos, y su temperamento podía cambiar con la misma rapidez que el viento que soplaba entre los árboles. Entre los centauros, el más sabio de todos era Quirón, quien se destacaba por su conocimiento de la medicina y la filosofía. A diferencia de sus hermanos, que a menudo se dejaban llevar por la ira y la embriaguez, Quirón era un maestro de la moderación. En el año 1500 a.C., se dice que acogió a muchos héroes en su hogar, enseñándoles las artes de la guerra y la curación. Entre sus discípulos se encontraban figuras legendarias como Aquiles y Asclepio, quienes llevarían su sabiduría al mundo de los mortales. Sin embargo, la paz entre centauros y humanos no siempre fue duradera. En el año 1400 a.C., un oscuro acontecimiento marcó un giro en la historia. Durante una celebración en la que los centauros y los humanos se unieron en un banquete, la embriaguez se apoderó de los centauros, llevándolos a un frenesí de violencia. La fiesta, que había comenzado como un símbolo de unidad,
se convirtió en una batalla sangrienta, donde la amistad se transformó en enemistad. Este evento, conocido como la Guerra de los Centauros, dejó cicatrices profundas en la memoria de ambos pueblos. A medida que los años pasaron, la leyenda de los centauros se entrelazó con la de los humanos, creando un tejido de mitos y relatos que perduraron a través de las generaciones. En el año 1300 a.C., se decía que los centauros eran guardianes de secretos antiguos, poseedores de conocimientos que podían cambiar el destino de los hombres. Se creía que aquellos que lograran ganarse su confianza podrían acceder a la sabiduría de los dioses, pero pocos se atrevían a acercarse a ellos, temerosos de su naturaleza impredecible. Los bosques de Tesalia se convirtieron en un lugar de misterio, donde los ecos de risas y gritos de guerra se entrelazaban con el susurro del viento. En el año 1200 a.C., los viajeros que se aventuraban en sus profundidades hablaban de visiones extrañas y encuentros con seres míticos. Algunos afirmaban haber visto a Quirón impartiendo lecciones a jóvenes héroes, mientras que otros contaban historias de centauros que, en su furia, arrasaban aldeas enteras. La línea entre la realidad y la leyenda se desdibujaba, creando un aura de intriga que atraía a aventureros y curiosos. En el año 1100 a.C., un nuevo héroe emergió en la historia, Heracles, conocido por su fuerza sobrehumana y su valentía. En su búsqueda de redención, se encontró con los centauros, quienes, a pesar de su reputación, le ofrecieron su ayuda. Sin embargo, la sombra de la desconfianza persistía, y Heracles, en un momento de ira, se vio obligado a enfrentarse a ellos. La batalla que siguió fue feroz, y aunque el héroe salió victorioso, el precio de la victoria fue alto, dejando un rastro de dolor y resentimiento entre ambas partes. A medida que el tiempo avanzaba, la figura de los centauros se transformó en un símbolo de la lucha interna del ser humano. En el año 1000 a.C., los poetas comenzaron a escribir sobre ellos, explorando la dualidad de su naturaleza, la bestia y el hombre, la razón y la pasión. Estas historias resonaban en el corazón de los mortales, quienes veían en los centauros un reflejo de sus propias luchas y deseos. La mitología se convirtió en un espejo, donde cada uno podía verse a sí mismo, enfrentando sus demonios internos. En el año 900 a.C., la relación entre centauros y humanos se tornó aún más compleja. Los oráculos comenzaron a profetizar sobre un futuro en el que ambas razas tendrían que unirse para enfrentar una amenaza mayor. Se decía que un oscuro poder se alzaría desde las profundidades de la Tierra, y solo la colaboración entre centauros y humanos podría salvar al mundo de la destrucción. Sin embargo, la desconfianza persistía, y muchos dudaban de que los centauros pudieran ser aliados en lugar de enemigos. En el tiempo de los dioses, cuando el cielo y la tierra estaban entrelazados en un delicado equilibrio, un joven de belleza inigualable llamado Ganimedes habitaba en la lejana Troya. Era el hijo de Príamo, el rey de la ciudad, y su esplendor era tal que incluso los dioses se detenían a contemplarlo. Su piel brillaba como el oro bajo el sol, y sus ojos, profundos como el océano, reflejaban la sabiduría de los antiguos. Sin embargo, su destino estaba marcado por un misterio que cambiaría el curso de su vida y de los cielos. Un día, mientras Ganimedes pastoreaba a las ovejas en las colinas que rodeaban Troya, el aire se tornó pesado y un silencio inquietante envolvió el paisaje. Las aves dejaron de cantar y el viento pareció detenerse, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. En ese instante, un rayo de luz descendió del firmamento, iluminando el campo con un resplandor dorado. Era Zeus, el rey de los dioses, quien había fijado su mirada en el joven mortal. Su corazón, a menudo endurecido por el poder, se ablandó ante la belleza de Ganimedes. Zeus, transformado en un majestuoso águila, se lanzó hacia el joven con una velocidad que desafiaba la comprensión. Las plumas del ave brillaban como estrellas en la noche, y su grito resonó como un trueno en el aire. Ganimedes, atónito y asombrado, no tuvo tiempo de reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, el águila lo alzó en sus garras, llevándolo hacia el cielo, hacia el Olimpo, donde los dioses moraban en un esplendor inimaginable. El rapto fue tan repentino
que los ecos de su grito se perdieron en el viento, dejando a Troya en un estado de confusión y desasosiego. Mientras ascendían, Ganimedes sintió una mezcla de miedo y fascinación. Las nubes se arremolinaban a su alrededor, y el mundo terrenal se desvanecía bajo ellos. Al llegar al Olimpo, fue recibido con asombro y admiración por los dioses, quienes se maravillaban de su belleza. Zeus, en su forma divina, lo miró con ternura y le ofreció un lugar a su lado, prometiéndole la inmortalidad y un estatus entre los dioses. Sin embargo, el precio de esta gloria era su separación de la tierra y de su familia, un sacrificio que pesaba en el corazón del joven. En el Olimpo, Ganimedes se convirtió en el copero de los dioses, sirviendo néctar y ambrosía en banquetes que resonaban con risas y música celestial. Sin embargo, a pesar de la magnificencia que lo rodeaba, el joven sentía una profunda nostalgia por su hogar. Las noches eran largas y solitarias, y a menudo se preguntaba si su madre y su padre lo habían olvidado. En su corazón, un misterio persistía. ¿Había sido realmente un elegido por los dioses? ¿O simplemente un juguete en sus manos caprichosas? Los dioses, en su eterna búsqueda de entretenimiento, comenzaron a jugar con el destino de Ganimedes. Hera, la esposa celosa de Zeus, lo miraba con desdén, sintiendo que su lugar en el Olimpo había sido usurpado por un mortal. En sus celos, urdió un plan para despojar a Ganimedes de su belleza y su favor. Sin embargo, el joven con su espíritu indomable se mantuvo firme, desafiando las sombras que se cernían sobre él. Su luz interior brillaba con fuerza, y los dioses, aunque intrigados, no podían ignorar su esencia. Mientras tanto, en la tierra, la ausencia de Ganimedes dejó una marca indeleble en Troya. Su familia, sumida en la tristeza, buscó respuestas en los oráculos y en los antiguos mitos. Se decía que el joven había sido llevado por un dios, pero la verdad era un enigma que nadie podía desentrañar. Las leyendas comenzaron a florecer, y los susurros de su rapto se convirtieron en historias que se contaban junto al fuego, llenas de misterio y asombro. Con el paso del tiempo, Ganimedes se adaptó a su nueva vida, pero el eco de su pasado nunca lo abandonó. En las noches estrelladas, miraba hacia la tierra, buscando el rostro familiar de su madre. En su corazón, un deseo ardía, el deseo de regresar, de ser un puente entre los dioses y los mortales. Sin embargo, el destino había tejido un hilo que lo mantenía atado al Olimpo, y su historia se entrelazaba con la de los dioses, un misterio que resonaría a través de las eras. En el año de los dioses, se dice que en el siglo V a.C., Atenas se encontraba en la cúspide de su esplendor, un faro de civilización en medio de la penumbra de la barbarie. La ciudad, venerada por su sabiduría y su arte, era el hogar de la diosa Atenea, la deidad que había guiado a los atenienses a la victoria en la batalla de Maratón. En este contexto, el pueblo decidió erigir un templo que honrara a su protectora, un monumento que no solo sería un refugio para su imagen, sino también un símbolo de su grandeza. Los arquitectos inspirados por la visión divina se reunieron en el ágora, donde el aire estaba impregnado de un misterio palpable. Entre ellos, el maestro Ictinos y el escultor Fidias, cuya fama ya había cruzado fronteras. Se decía que Fidias había recibido instrucciones de la propia Atenea en un sueño, donde la diosa le reveló los secretos de la belleza y la proporción. Con cada trazo de su cincel, el escultor buscaba capturar la esencia de lo divino, mientras que Ictinos trazaba planos que desafiaban la lógica, como si el mismo Olimpo hubiera inspirado su mano. El lugar elegido para el templo era la Acrópolis, un promontorio que se alzaba sobre la ciudad como un guardián eterno. Se decía que las piedras de la colina eran sagradas, impregnadas de la historia de héroes y dioses. Los obreros, guiados por la devoción y el fervor, comenzaron a extraer el mármol blanco de las canteras de Pentélico, un material que brillaba bajo el sol como si contuviera la luz de las estrellas. Sin embargo, se rumoreaba que las rocas estaban malditas y que aquellos que se atrevían a despojarlas de su esencia sufrían la ira de los dioses. Mientras el templo tomaba forma, extrañas visiones comenzaron a atormentar a los trabajadores. Algunos afirmaban haber visto sombras danzantes entre las columnas en construcción, figuras que parecían susurrar secretos olvidados.
Otros hablaban de un eco que resonaba en la piedra, como si el mismo Partenón estuviera vivo, absorbiendo las historias de aquellos que habían caminado por su suelo. La atmósfera se tornó densa, y el aire se llenó de un misterio que desafiaba la razón. En el año 446 a.C., el templo fue finalmente consagrado. La ceremonia fue un espectáculo de luces y sombras, donde los atenienses se reunieron para rendir homenaje a su diosa. En el corazón del Partenón, la estatua de Atenea Partenos, esculpida por Fidias, se erguía majestuosa, cubierta de oro y marfil. Se decía que sus ojos, hechos de piedras preciosas, podían ver a través de las almas de los mortales, juzgando sus intenciones y deseos. Sin embargo, la grandeza del templo no estaba exenta de sombras. Se rumoreaba que, en las noches de luna llena, la figura de Atenea cobraba vida, descendiendo de su pedestal para caminar entre los mortales. Aquellos que la veían quedaban marcados por su presencia, como si un destello de divinidad hubiera tocado sus corazones. Algunos se volvían locos, incapaces de soportar la revelación, mientras que otros se convertían en profetas, hablando de visiones y destinos. Con el paso de los años, el Partenón se convirtió en un lugar de peregrinación, donde los fieles acudían en busca de respuestas a sus plegarias. Se decía que el templo guardaba un oráculo, un susurro de la diosa que respondía a las preguntas de aquellos que se atrevían a acercarse. Sin embargo, las respuestas eran crípticas, envueltas en metáforas que desafiaban la comprensión humana. Muchos regresaban con más preguntas que respuestas, atrapados en un laberinto de incertidumbre. A medida que el tiempo avanzaba, el esplendor del Partenón comenzó a desvanecerse. Las guerras y las invasiones trajeron consigo la destrucción, y el templo, una vez glorioso, se convirtió en un eco de lo que había sido. Sin embargo, las leyendas persistieron, y se decía que las almas de aquellos que habían trabajado en su construcción aún vagaban por sus ruinas, buscando redención y paz. Los susurros de sus historias se entrelazaban con el viento, creando una sinfonía de misterio que nunca se apagaría. En el tiempo en que los dioses caminaban entre los mortales y el cielo se teñía de oro al amanecer, existía un dios resplandeciente llamado Helios, el titán del sol. Su luz iluminaba la tierra desde el alba hasta el ocaso, y su carro, tirado por 4 caballos de fuego, surcaba los cielos con una majestuosidad que deslumbraba a todos los seres vivos. Era el año de 1675 a.C., cuando la historia de su hijo Faetón comenzó a tejerse en los hilos del destino. Faetón, un joven de belleza radiante y espíritu inquieto, anhelaba conocer la verdad sobre su linaje. Creció en la tierra de Etiopía, donde su madre, la ninfa Climene, le contaba historias sobre su padre, el dios del sol. Sin embargo, el corazón del joven ardía con dudas y anhelos. Un día, decidido a probar su valía y demostrar su ascendencia divina, se dirigió al palacio de Helios, donde el dios, al verlo, sonrió con orgullo y ternura. El titán, con su voz profunda, como el eco de las montañas, le ofreció a Faetón un deseo. El joven, lleno de ambición y desbordante de confianza, pidió conducir el carro del sol por un día. Helios, consciente de los peligros que entrañaba tal petición, intentó disuadirlo, advirtiéndole sobre la furia de los elementos y la dificultad de controlar a los caballos ardientes. Pero la determinación de Faetón era inquebrantable, y el dios finalmente cedió ante su insistencia. Así, en el año de 1652 a.C., Faetón se subió al carro dorado, sintiendo el calor del fuego y la energía del sol fluir a través de él. Al principio, todo parecía perfecto. Los caballos, llamados Piroa, Eus, Aeton y Flegón, respondían a su voluntad. Sin embargo, pronto la arrogancia del joven se tornó en terror, pues no sabía cómo manejar la furia de los corceles solares. Los caballos, sintiendo la inseguridad de su nuevo conductor, comenzaron a galopar descontrolados, arrastrando el carro hacia el abismo del caos. El cielo se oscureció y la tierra tembló bajo el peso del desastre inminente. Faetón, incapaz de controlar la dirección del carro, se precipitó hacia la tierra, quemando todo a su paso. Los bosques se convirtieron en cenizas, los ríos hirvieron y las montañas se desmoronaron.
Las criaturas de la tierra, aterrorizadas, clamaban a los dioses por ayuda, mientras el caos se desataba en un espectáculo de fuego y destrucción. En el Olimpo, los dioses miraban con horror la calamidad que se desataba. Zeus, el rey de los dioses, comprendió que debía intervenir para evitar la aniquilación de la humanidad. Con un rayo en su mano, descendió del cielo y, en un acto de desesperación, lanzó su fulgurante poder hacia el carro de Faetón. El rayo impactó con una fuerza devastadora, desintegrando el carro y arrojando al joven hacia el abismo. Faetón cayó desde las alturas, su cuerpo atravesando el aire como una estrella fugaz, hasta que finalmente se estrelló en las aguas del río Erídano. Allí, las ninfas del río, compasivas ante su trágico destino, lo recogieron y lloraron su pérdida. En su memoria, plantaron un bosque de álamos a la orilla del río, cuyas hojas, al caer, se convirtieron en lágrimas eternas que recordaban la ambición desmedida de un joven que buscó alcanzar lo inalcanzable. El eco de la tragedia de Faetón resonó a través de los siglos, convirtiéndose en una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar los límites impuestos por los dioses. En las tierras de Grecia se contaban historias sobre su destino, y los poetas recitaban versos que hablaban de la fragilidad de la vida y la arrogancia de los mortales. Así, el mito de Helios y su hijo se entrelazó con el tejido de la historia, recordando a todos que la luz del sol, aunque brillante, puede ser también destructiva. En el año 1275 a.C., en la antigua ciudad de Iolco, el aire estaba impregnado de un profundo resentimiento. Medea, la hechicera de Colchis, había sido traicionada por su amado Jasón, quien en su búsqueda de gloria y poder había abandonado a la mujer que había arriesgado todo por él. La traición de Jasón, al tomar como esposa a la hija del rey de Corinto, desató en Medea una tormenta de emociones que la llevó a un oscuro camino de venganza. En la penumbra de su morada, rodeada de frascos de pociones y antiguos grimorios, la bruja comenzó a tramar su plan. Las noches se tornaron más largas y las estrellas parecían temblar en el cielo, como si presintieran el inminente caos. Medea, con su cabello negro como la noche y ojos que brillaban con un fuego interno, invocó a las deidades del inframundo. En un ritual secreto, ofreció sacrificios a Hécate, la diosa de la magia y la brujería, buscando el poder necesario para llevar a cabo su venganza. Las sombras danzaban a su alrededor, y un murmullo de voces antiguas llenó el aire, prometiéndole la fuerza que necesitaba para hacer que Jasón sufriera por su traición. Mientras tanto, en Corinto, Jasón disfrutaba de su nueva vida, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. La risa de su nueva esposa resonaba en los pasillos del palacio, pero en el corazón de Medea, el dolor se transformaba en un veneno que la consumía. Con cada día que pasaba, su deseo de venganza se intensificaba, y en su mente se gestaba una imagen aterradora: la muerte de aquellos que habían osado traicionarla. La bruja sabía que su magia era poderosa, pero también sabía que debía ser astuta. La venganza no solo debía ser efectiva, sino también un espectáculo que dejara una marca indeleble en la historia. En el año 1273 a.C., la luna llena iluminó el cielo, y Medea decidió que era el momento de actuar. Con un manto de sombras envolviéndola, se dirigió al palacio de Jasón. En su mano llevaba un frasco de cristal que contenía un veneno mortal, extraído de las plantas más oscuras del bosque. Este veneno, que había sido destilado con la esencia de la traición, prometía no solo la muerte, sino también un sufrimiento inimaginable. La bruja sabía que el veneno debía ser administrado de manera astuta, para que Jasón no sospechara de su origen. Esa noche, Medea se disfrazó de una anciana, una vendedora de hierbas y remedios. Con su voz temblorosa y su andar encorvado, se acercó al palacio, donde la nueva reina, deslumbrada por su belleza, la recibió con amabilidad. La anciana ofreció un regalo, un hermoso vestido, tejido con hilos de oro y adornado con joyas brillantes. Pero en el interior de la tela, escondió el veneno, esperando que la curiosidad de la reina la llevara a probarlo. La joven, deslumbrada por la belleza del regalo, no dudó en aceptar, ignorando el oscuro destino que la aguardaba. Al caer la noche,
La reina se vistió con el espléndido atuendo, y en el instante en que la tela tocó su piel, un ardor comenzó a consumirla. El veneno se filtró en su cuerpo, y su risa se tornó en gritos de agonía. Mientras tanto, Jasón, al ver a su esposa caer en un estado de desesperación, corrió hacia ella, pero ya era demasiado tarde. La traición de su corazón se manifestaba en la forma de un sufrimiento que no podía comprender. En ese momento la risa de Medea resonó en la oscuridad, un eco de triunfo que se mezclaba con el llanto de la reina. Pero la venganza de Medea no se detuvo ahí. En su furia, decidió que Jasón debía experimentar el mismo dolor que ella había sentido. En el año 1272 a.C., la bruja invocó a las fuerzas del inframundo una vez más, y en un acto de desesperación conjuró una tormenta de fuego y sombras. Las llamas danzaron a su alrededor, y en un instante el palacio se convirtió en un infierno. Las paredes crujieron y el suelo tembló, mientras los gritos de los habitantes resonaban en la noche. En el tiempo de los héroes, cuando los dioses caminaban entre los mortales y el mar era un vasto reino de misterios, existían criaturas de belleza inigualable y voces que podían encantar hasta al más valiente de los hombres. Era el año 1000 a.C., cuando las sirenas, hijas de la musa Melpómene y del dios del mar, se posaban en las rocosas costas de las islas de Cícladas. Sus cantos, dulces como la miel y tristes como el lamento de un amante perdido, se alzaban sobre las olas, atrayendo a los marineros hacia su perdición. Las sirenas eran seres de una belleza sobrenatural, con cabellos que brillaban como el oro bajo el sol y ojos que reflejaban la profundidad del océano. Se decía que sus voces poseían un poder hipnótico, capaz de desviar la atención de los hombres de sus deberes y de la seguridad de sus embarcaciones. En el año 950 a.C., muchos marineros, atraídos por la melodía etérea, se acercaban a las rocas, ignorando las advertencias de los ancianos que conocían el destino trágico de aquellos que caían bajo el hechizo de las sirenas. Las leyendas hablaban de un marinero llamado Odiseo, quien, en su travesía de regreso a Ítaca, se encontró con el canto de las sirenas. En el año 800 a.C., él, sabio y astuto, ordenó a su tripulación que se taparan los oídos con cera, mientras él se ataba al mástil de su barco. Así pudo escuchar la melodía sin sucumbir a su encanto mortal. Las sirenas, al ver que su canto no lograba atraer a Odiseo, se sumieron en un lamento desgarrador, un eco de su propia desesperación por la soledad eterna. Las sirenas, en su esencia, eran seres tristes, condenadas a seducir a los hombres sin poder conocer el amor verdadero. En el año 700 a.C., se decía que una de ellas, llamada Leucosia, había amado a un marinero que nunca llegó a su isla. Su canto, lleno de anhelos y melancolía, resonaba en las noches estrelladas, y aquellos que lo escuchaban sentían un profundo vacío en sus corazones, como si la tristeza de la sirena se hubiera apoderado de sus almas. Los marineros que sucumbían a su canto no solo perdían la vida, sino que sus almas quedaban atrapadas en un limbo entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. En el año 600 a.C., se decía que las rocas de la isla estaban cubiertas de los restos de barcos hundidos, sus maderas desgastadas por el tiempo y el mar, y los ecos de las voces de los hombres perdidos aún resonaban en la brisa. Las sirenas, con sus ojos llenos de lágrimas, observaban desde las sombras, lamentando cada vida que se extinguía en su búsqueda de amor. Los dioses, en su infinita sabiduría, decidieron intervenir. En el año 500 a.C., Poseidón, el señor de los mares, se presentó ante las sirenas y les ofreció un trato. Les prometió que podrían conocer el amor verdadero si dejaban de atraer a los marineros hacia su perdición. Sin embargo, las sirenas, temerosas de perder su esencia, rechazaron la oferta, eligiendo permanecer en su trágica existencia, atrapadas entre el deseo y la desesperación. Con el paso de los siglos, las historias de las sirenas se convirtieron en advertencias para los navegantes. En el año 400 a.C., los poetas comenzaron a relatar sus leyendas en versos, describiendo la belleza y el peligro de estas criaturas. Los marineros, al escuchar las historias, se armaban de precauciones, pero la curiosidad siempre podía más que el miedo.
Muchos se acercaban a las costas, esperando escuchar el canto que prometía un amor eterno, sin saber que solo encontrarían la muerte. Las sirenas, en su soledad, continuaron cantando, su música resonando en el aire como un eco de la eternidad. En el año 300 a.C., se decía que sus voces podían ser escuchadas incluso en las noches más oscuras, cuando la luna iluminaba el mar. Los navegantes, atraídos por la belleza de la melodía, se acercaban a las rocas, y aunque algunos lograban escapar, muchos otros caían en la trampa mortal, dejando atrás sus sueños y esperanzas. Así, las sirenas permanecieron en su isla, guardianas de un misterio antiguo y trágico. En el año 200 a.C., se decía que sus cantos eran un reflejo de la naturaleza humana, un deseo inalcanzable de amor y conexión, pero también un recordatorio de la fragilidad de la vida. Los hombres, al escuchar su música, se enfrentaban a la dualidad de su existencia, atrapados entre el deseo de lo inalcanzable y la realidad de su mortalidad. En el tiempo de los dioses, cuando el Olimpo se alzaba majestuoso sobre la tierra y los mortales temían y veneraban a sus deidades, existía una joven de belleza inigualable llamada Io. Era hija de Inaco, rey de Argos, y su piel resplandecía como la luna llena en una noche despejada. Su risa era un canto que atraía a los dioses, y su dulzura despertaba la envidia de las diosas. Sin embargo, la mirada de Zeus, el rey de los dioses, se posó sobre ella, y su deseo ardiente se convirtió en un fuego que consumía su razón. Zeus, incapaz de resistir la atracción que sentía por Io, descendió a la tierra en forma de nube, ocultando su divinidad para acercarse a la joven. En un instante, el mundo se tornó en un lugar de sombras y susurros, donde el amor y el deseo se entrelazaban con la traición y el engaño. Pero Hera, la celosa esposa de Zeus, pronto se percató de la infidelidad de su esposo. Con un corazón lleno de ira y celos, decidió castigar a Io, transformándola en una vaca blanca, pura y hermosa, pero condenada a vagar por el mundo, lejos de la vida que había conocido. La transformación fue un acto de magia oscura, un hechizo que resonó en los valles y montañas de Grecia. Io, ahora en su forma bovina, se encontró atrapada en un cuerpo que no era el suyo, mientras su mente seguía siendo la de la joven que había sido. La vaca, con ojos tristes y un mugido que resonaba como un lamento, vagó por los campos de Argos, buscando refugio y consuelo en la soledad de su nueva existencia. Pero el destino no le otorgaría paz, pues Hera, en su venganza, envió a un tábano, un insecto voraz, para atormentar a Io, picándola sin cesar y obligándola a huir sin descanso. Io, en su desesperación, cruzó ríos y montañas, buscando un lugar donde pudiera encontrar alivio. En su travesía, llegó a las orillas del Nilo, donde las aguas sagradas parecían susurrar secretos antiguos. Allí, en la tierra de Egipto, encontró un refugio temporal, y los dioses egipcios, al ver su sufrimiento, la acogieron con compasión. En este nuevo hogar, Io fue venerada como una diosa, y su forma bovina se convirtió en símbolo de fertilidad y abundancia. Sin embargo, el eco de su antiguo ser nunca la abandonó, y su corazón seguía anhelando la libertad. Mientras tanto, Zeus, atormentado por la culpa y el amor que sentía por Io, decidió intervenir. En un acto de compasión, envió a Hermes, el mensajero de los dioses, para liberar a Io de su sufrimiento. Hermes, con su ingenio y astucia, logró engañar al tábano y liberó a la joven de su tormento. Pero la transformación de Io no se desharía tan fácilmente. Su cuerpo seguía siendo el de una vaca, y su alma, aunque libre de la picazón del insecto, seguía atrapada en un mundo que no le pertenecía. Con el tiempo, Io fue llevada ante Zeus, quien con un toque divino restauró su forma humana. Sin embargo, el precio de su liberación fue alto. Io, ahora de nuevo en su forma original, se vio obligada a vagar por el mundo, buscando respuestas y redención. Su viaje la llevó a través de tierras desconocidas, donde se encontró con seres míticos y criaturas fantásticas, cada uno con su propia historia de sufrimiento y transformación. En cada encuentro, Io aprendió sobre la naturaleza del amor, la traición y la búsqueda de la identidad.
En su camino, Io se encontró con Prometeo, el titán que había desafiado a los dioses al robar el fuego sagrado para entregárselo a la humanidad. Prometeo, encadenado a una roca, le contó a Io sobre su propia condena y el sacrificio que había hecho por el bien de los mortales. Sus palabras resonaron en el corazón de Io, quien comprendió que su sufrimiento no era en vano, sino parte de un destino mayor que la unía a la humanidad y a los dioses. Finalmente, Io llegó a las tierras de los dioses, donde se celebró un consejo divino. Allí, ante la presencia de Zeus y Hera, la joven expuso su historia, su dolor y su transformación. Conmovidos por su valentía y sufrimiento, los dioses decidieron otorgarle un lugar en el panteón, convirtiéndola en la diosa de la fertilidad y la agricultura. Así, Io, la vaca que había sido, se convirtió en un símbolo de esperanza y renacimiento, recordando a todos que incluso en la oscuridad, la luz puede volver a brillar. En el tiempo en que los dioses caminaban entre los mortales y las criaturas míticas surcaban los cielos, se tejía una historia de misterio y asombro en las tierras de la antigua Grecia. Era el año 1600 a.C., cuando la diosa Atenea, en su sabiduría infinita, observaba desde el monte Olimpo el destino de los hombres y las bestias. En la lejana isla de Serifos, un destino trágico aguardaba a la hermosa Medusa, una de las tres gorgonas, cuya belleza había sido su perdición. Su cabello, una vez dorado como el sol, se había transformado en serpientes venenosas, un castigo de la diosa por haber sido despojada de su pureza en el templo sagrado. Medusa, atrapada en su forma monstruosa, se convirtió en un ser de pesadilla, capaz de convertir en piedra a cualquiera que osara mirarla a los ojos. Sin embargo, en su interior, aún latía el eco de la belleza que había sido. En una noche oscura, cuando la luna llena iluminaba el cielo con su luz plateada, un héroe llamado Perseo, hijo de Zeus y de la mortal Dánae, se aventuró en busca de la cabeza de Medusa. Su misión era peligrosa, pero la gloria y el reconocimiento lo impulsaban a enfrentar lo desconocido. Con la ayuda de Atenea y Hermes, Perseo recibió un escudo pulido como un espejo y unas sandalias aladas que le permitirían volar. Al llegar a la cueva donde Medusa yacía, el aire se tornó pesado y un silencio inquietante envolvía el lugar. Las serpientes que adornaban la cabeza de Medusa susurraban entre sí, como si presintieran la llegada del héroe. Con astucia, Perseo utilizó el reflejo de su escudo para evitar la mirada mortal de la gorgona, acercándose sigilosamente mientras su corazón latía con fuerza. En un instante decisivo, con un movimiento certero, Perseo desenvainó su espada y con un solo golpe separó la cabeza de Medusa de su cuerpo. La sangre brotó de la herida y en ese momento un fenómeno extraordinario tuvo lugar. De la tierra manchada por el sacrificio de la gorgona, emergió un hermoso caballo alado, Pegaso, que relinchaba con fuerza y majestuosidad. Este ser, nacido de la unión de la belleza y la tragedia, simbolizaba la libertad y la aspiración, un regalo de los dioses a los mortales. Pegaso, con sus alas blancas como la nieve, se elevó hacia el cielo estrellado, dejando atrás el horror de su origen. Los vientos lo acariciaban mientras surcaba las nubes, y su presencia se convirtió en un símbolo de esperanza y aventura. Sin embargo, el misterio de su creación no se desvaneció, pues muchos se preguntaban si el destino de Pegaso estaba ligado a la maldición de Medusa, o si, por el contrario, era un signo de redención. Los poetas comenzaron a narrar su historia, y las leyendas se esparcieron como el fuego en la leña seca. A medida que Pegaso volaba, su sombra se proyectaba sobre la tierra, y los mortales lo contemplaban con asombro. Se decía que quien lograra montar al magnífico caballo podría alcanzar las estrellas y obtener la sabiduría de los dioses. Sin embargo, pocos se atrevían a intentarlo, pues la conexión entre Pegaso y su madre, Medusa, era un recordatorio constante de que la belleza y el horror a menudo coexisten en el mismo destino. Las historias de aquellos que intentaron domar al caballo alado se convirtieron en advertencias, y el misterio de su naturaleza perduró en el tiempo. En el año 1500 a.C., un joven llamado Belerofonte, impulsado por su ambición y su deseo de gloria, se propuso conquistar a Pegaso.
Con la ayuda de Atenea, quien le otorgó una brida dorada, Belerofonte logró acercarse al caballo. Al montarlo, sintió la energía de los cielos fluir a través de él, y juntos surcaron los aires, desafiando a los dioses y a la muerte misma. Sin embargo, la historia de Belerofonte también estaba marcada por el misterio, pues su arrogancia lo llevó a intentar alcanzar el Olimpo, un acto que desató la ira de Zeus. El dios supremo, en su furia, envió un tábano para picar a Pegaso, quien asustado lanzó a Belerofonte al suelo. El joven héroe, una vez elevado a las alturas, ahora se encontraba en la miseria, recordando que la ambición desmedida puede llevar a la caída. Pegaso, libre de la carga de su jinete, continuó su viaje por los cielos, convirtiéndose en una constelación que brillaría eternamente, un recordatorio de la dualidad de la existencia, la gloria y la caída, la belleza y el horror. En el tiempo de los héroes, cuando los dioses caminaban entre los mortales y las criaturas míticas acechaban en las sombras, se alzaba la ciudad de Corinto, un lugar donde la gloria y la tragedia se entrelazaban como las hilos de un tapiz. Era el año 1600 a.C., y en esta ciudad vivía un joven llamado Belerofonte, hijo de Glaucus, quien había sido bendecido con la gracia de los dioses, pero también marcado por el destino. Desde su infancia se decía que el muchacho poseía un espíritu indomable, un fuego que ardía en su interior, y su destino lo llevaría a enfrentarse a una de las criaturas más temidas de la mitología, la quimera. La quimera, un monstruo de 3 cabezas, con el cuerpo de un león, la cola de una serpiente y la cabeza de una cabra que escupía fuego, había sembrado el terror en la región de Licia. Su aliento ardiente y su rugido ensordecedor resonaban en las montañas, y los aldeanos vivían en un constante estado de pánico. Se decía que la bestia había sido engendrada por Tifón y Equidna, 2 de las criaturas más temibles que jamás habían caminado sobre la tierra. La leyenda de la quimera se extendía como un eco en la noche, y muchos guerreros habían caído ante su furia, convirtiéndose en meras sombras de lo que una vez fueron. Fue entonces cuando el rey de Licia, Iobates, envió un mensaje a Corinto, solicitando la ayuda de Belerofonte. El joven héroe, impulsado por un deseo ardiente de demostrar su valía, aceptó el desafío. Sin embargo, sabía que para enfrentarse a la quimera necesitaría más que valor. Requería un aliado formidable. Así, en un sueño enviado por los dioses, se le apareció Pegaso, el magnífico caballo alado, nacido de la sangre de Medusa. Con su ayuda, Belerofonte se preparó para la batalla que cambiaría su destino. El día de la confrontación llegó, y el cielo se oscureció como si los mismos dioses contuvieran la respiración. Montado sobre Pegaso, Belerofonte surcó los cielos, su corazón latiendo con fuerza mientras se acercaba a la cueva de la quimera. Desde las alturas, pudo ver el humo que se elevaba de la guarida del monstruo, un recordatorio de la devastación que había causado. Con cada batir de alas, el viento susurraba secretos antiguos, y el joven héroe sintió que el peso de la historia recaía sobre sus hombros. Al descender, Belerofonte se encontró cara a cara con la quimera. La criatura, con sus ojos llameantes y su cuerpo imponente, rugió con furia, y el aire se llenó de un calor abrasador. Sin embargo, el héroe no se dejó intimidar. Con su lanza en mano, lanzó un ataque certero, pero la bestia se movió con una agilidad sorprendente, esquivando el golpe y contraatacando con su aliento de fuego. El calor envolvió a Belerofonte, pero su determinación era más fuerte que el miedo. En un momento de inspiración, el joven héroe recordó las enseñanzas de los dioses. Con astucia, comenzó a volar en círculos sobre la quimera, evitando sus ataques y buscando una oportunidad. La bestia, confundida por la velocidad de Pegaso, comenzó a perder el control. Fue entonces cuando Belerofonte vio su oportunidad. Con un grito de guerra, descendió en picado, apuntando a la cabeza de la cabra, el corazón del monstruo. La lanza se hundió en la carne y un grito desgarrador resonó en el aire, como un eco de la muerte misma. La quimera, herida, se retorció en un último intento de venganza, pero Belerofonte, con la fuerza de los dioses a su lado, no se detuvo. Con un movimiento final, atravesó el corazón de la bestia, y el rugido se convirtió en un susurro. La criatura cayó,
y el silencio se apoderó del paisaje, como si el mundo mismo estuviera en estado de asombro. La victoria de Belerofonte resonó en las montañas, y su nombre se convirtió en leyenda, un símbolo de valentía y determinación. Sin embargo, la gloria no estaba exenta de sombras. A medida que el héroe regresaba a Corinto, la envidia y la arrogancia comenzaron a florecer en su corazón. Los dioses, siempre vigilantes, observaron con preocupación el cambio en su espíritu. La victoria sobre la quimera había despertado en él un deseo de grandeza que podría llevarlo a su propia perdición. En su mente, la idea de ser un dios entre los hombres comenzó a tomar forma, y la línea entre el héroe y el tirano se desdibujó. En el tiempo de los héroes, cuando los dioses caminaban entre los mortales y la magia impregnaba el aire, se cuenta que en la isla de Sicilia, en el año 1285 a.C., habitaba un ser temido y solitario, Polifemo, el cíclope. Este gigante de un solo ojo, hijo de Poseidón, era conocido por su fuerza descomunal y su voraz apetito. Su cueva, oculta tras un espeso manto de brumas y rocas, se alzaba en la ladera de un monte, donde el eco de sus gritos resonaba como un trueno en la distancia. Los pescadores y navegantes que se atrevían a acercarse a sus dominios contaban historias de su furia y su ceguera hacia la razón, pues Polifemo no conocía la compasión. Un día, en el año 1275 a.C., el astuto Odiseo, rey de Ítaca, llegó a la isla con su tripulación tras una larga travesía. Habían enfrentado tormentas y monstruos marinos, pero el destino les había llevado a la cueva del Cíclope. Con la curiosidad que caracteriza a los héroes, Odiseo decidió explorar el lugar, ignorando las advertencias de sus hombres. Al entrar, se encontraron con un festín de quesos y leche, un banquete que prometía saciar su hambre. Sin embargo, la sombra de Polifemo se cernía sobre ellos, y el peligro acechaba en cada rincón de la cueva. Cuando el cíclope regresó a su hogar, la oscuridad se apoderó del lugar. Su presencia era imponente, y su aliento un viento cálido y fétido. Al ver a los intrusos, su ira se desató como un volcán en erupción. Con un solo movimiento, atrapó a dos de los hombres de Odiseo y los devoró sin piedad. El héroe, atónito, comprendió que debía actuar con astucia si quería salvar a su tripulación. En la penumbra de la cueva, ideó un plan que se convertiría en leyenda. Odiseo se presentó ante Polifemo, revelando su nombre como Nadie. Con palabras suaves y un tono engañoso, logró ganarse la confianza del gigante, quien, embriagado por el vino que Odiseo le ofreció, se dejó llevar por la embriaguez. En un momento de descuido, el héroe y sus hombres afilaron un tronco de madera, y mientras Polifemo dormía, lo hundieron en su único ojo, dejándolo ciego. El grito del cíclope resonó en la isla, un lamento que hizo temblar las montañas y que alertó a los demás cíclopes que habitaban en la región. Desesperado y furioso, Polifemo clamó por ayuda, pero cuando sus hermanos llegaron, solo escucharon que nadie lo había herido. Confundidos, se marcharon, dejando a Odiseo y a sus hombres una oportunidad para escapar. En la oscuridad de la cueva, el ingenio del héroe brilló como una estrella en la noche. Con astucia se escondieron bajo las ovejas del cíclope, y cuando Polifemo las soltó para pastar, Odiseo y su tripulación se deslizaron hacia la libertad. Sin embargo, la venganza de Polifemo no se detuvo ahí. Al darse cuenta de la traición, invocó a su padre, Poseidón, quien, enfurecido por la ceguera de su hijo, lanzó una maldición sobre Odiseo. Así, el héroe se vio atrapado en un viaje interminable, enfrentando monstruos y dioses, mientras el eco de la risa burlona de Polifemo resonaba en su mente. La ira del dios del mar lo perseguiría a lo largo de su travesía, convirtiendo su regreso a Ítaca en una odisea de sufrimiento y desventura. Mientras tanto, en la isla de Sicilia, la cueva de Polifemo se convirtió en un lugar de misterio y temor. Los viajeros que se aventuraban cerca contaban historias de luces extrañas que danzaban en la oscuridad y de ecos que susurraban secretos olvidados. Se decía que el espíritu de Polifemo aún vagaba por la isla, buscando venganza contra el héroe que lo había engañado. Las leyendas hablaban de noches en las que el cíclope aparecía en la orilla, su único ojo brillando como un faro en la oscuridad.
esperando a que un nuevo intruso cruzara su camino.